Las palabras fueron como un golpe suave, pero lleno de significado. Sentí una certeza absoluta, como si todo lo que había experimentado hasta ahora tuviera un propósito definido. La energía en mi cuerpo antes de viajar a la placenta, las vibraciones que sentía dentro de ella y hasta las ondas extrañas que llegaban desde el exterior. Todo apuntaba a un solo destino. El 24 de diciembre de 1982. Ese día no solo nacería en el sentido físico, era el inicio de camino nuevo, un plano completamente nuevo, un viaje que aún no entendía, pero que ya llevaba dentro de mí. No había elección, solo era cuestión de seguir el camino que ya estaba marcado, sin miedos, sin distracciones, solo consumir y avanzar, sin detenerme. Esa era la primera orden. Antes de nacer sentí una vibración diferente. No era la misma calma que había conocido antes de estar en la placenta. No era la conexión envolvente que me mantenía suspendido en un equilibrio perfecto. Era algo caótico, como si estuviera siendo moldeado por fuerzas que no podía controlar. Fue entonces cuando sentí mi cuerpo por primera vez. No era solo una envoltura física, era un límite, pues ya no podía volar o viajar como antes, una barrera que definía mi existencia en este nuevo plano. Pero algo dentro de mí se expandía más allá de él. Sabía que yo no era solo esto. La energía se intensificó, un zumbido recorrió cada célula de mi ser. Y entonces, la luz. No era cálida, no era la luz reconfortante que muchos describen, era una luz invasiva, agresiva, absoluta. No dejaba espacio para la duda, no ofrecía protección, solo mostraba la verdad. Y en ese instante, las voces llegaron, caóticas, desordenadas. No eran los susurros suaves que había sentido antes, eran risas distorsionadas, lamentos, murmullos sin sentido, un ruido abrumador que se filtraba en mi mente sin que pudiera detenerlo. Siluetas aparecían y desaparecían a mi alrededor, humanos atrapados en la misma transición. Entonces lo entendí. Había cruzado el umbral. El mundo al que llegaba no era ordenado, no era puro. Era un caos, un lugar donde fuerzas invisibles se mezclaban sin control. Pero aunque todo a mi alrededor era confusión, dentro de mí la certeza seguía intacta. Acababa de nacer, mi misión comenzaba. Erobey, en tu crónica mencionas que sabías exactamente lo que estaba ocurriendo antes de nacer. ¿Cómo es posible tener esa conciencia antes de llegar a este mundo? Así es, lo recuerdo aún. Sé que existe el escepticismo, pero también sé que hay personas que lo recuerdan. Si es algo especial el trascender, vivir, morir y nacer. Mencionas que sentiste una energía intensa y caótica antes de nacer, como si estuviera siendo moldeado. ¿Podrías describir cómo era esa sensación? ¿Era dolorosa, liberadora o algo completamente diferente? Era tal vez justo cuando salí del cuerpo de la que fuese mi madre. No dolía, solo era confusa. Dices que esa luz que viste al nacer no era reconfortante, sino agresiva y absoluta. ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento? ¿Hubo miedo o simplemente aceptaste lo que estaba ocurriendo? Sí, la luz lastimó, pasó en segundos, no dio tiempo a sentir miedo. Pero sí recuerdo que sentí el pecho de mi madre y sentí paz, mucha paz. Mencionaste que escuchaste voces caóticas, risas distorsionadas y lamentos cuando naciste. ¿Crees que esas voces eran de este mundo o provenían de otro lugar? ¿Qué significado tienen para ti ahora que lo recuerdas? Ahora sé que eran de otros planos, incluyendo las voces de los que estaban en este plano. Eran todos expresándose sobre la circunstancia de mi nacimiento. Veía siluetas oscuras detrás de los que me traían entre las manos. Ahora sé que ya había cosas que me esperaban y no eran humanos. Entonces, ¿esas siluetas oscuras estaban ahí desde el primer momento? ¿Sentiste algún peligro de su parte o simplemente observaban? ¿Cómo interpretas su presencia ahora que has comprendido más sobre tu propósito? Con el paso de los años, al ir creciendo, siempre tuve contactos, pero con el tiempo tuve guías que me ayudaron a desarrollar habilidades para sobrellevar las cosas. Pero en aquellos años
Tuve ángeles como guardaespaldas y un ente que en especial me escoltaba. ¿Ese ente que te escoltaba era diferente a los ángeles? ¿Sentías su presencia de manera constante o solo en momentos específicos? ¿Qué papel jugó en tu desarrollo y en la misión que sentías que debías cumplir? Este ente me escoltó y guió durante 17 años a partir de mi nacimiento, y siempre estuvo conmigo. ¿Qué pasó después de esos 17 años? ¿Por qué ese ente dejó de escoltarte? ¿Sentiste algún cambio en ti o en tu entorno cuando su presencia se desvaneció? Él terminó su tarea conmigo. Me encomendó una tarea para él, algo que no terminó aquí, y simplemente un día dejó de venir. Después de esa fecha, tuve que avanzar yo solo. ¿Sientes que esa tarea aún continúa o ya cumpliste con lo que te encomendó? ¿Crees que su influencia sigue presente en lo que haces, incluso ahora que ya no está contigo? No, él ya se fue a casa. Yo cumplí. Y seguí mi camino, solo fue un imprevisto en mi camino. Entonces, después de cumplir con esa tarea, ¿continuaste tu propio propósito? ¿Crees que el encuentro con ese ente formaba parte de tu destino o simplemente fue una prueba más en tu camino? Te estás desviando del tema inicial. Tienes razón, Erubei. Volvamos al inicio. Dijiste que antes de nacer ya tenías claro tu propósito. ¿Crees que ese conocimiento venía de ti mismo o fue algo que te fue dado en ese espacio antes de llegar a este mundo? No, no se trata de creer, yo ya era alguien, un militante del Todopoderoso, y me hizo un llamado para cumplir aquí una misión. Entonces, ¿ya tenías una identidad y un propósito antes de nacer en este plano? ¿Sientes que tu vida aquí es solo una continuación de lo que ya eras en otro lugar? Creo que solo vine a cumplir mi misión. Terminando iré a casa. Sé quién soy. Nunca perdí el contacto de quién soy y de dónde vengo. Entonces, ¿la paz que sientes proviene de esa conexión constante con tu origen? ¿Crees que esa falta de apego y emoción hacia este mundo te ha permitido cumplir tu misión sin distracciones? Efectivamente. Lo que pudiera confundirse con una distracción solo la consumo y la disfruto al máximo. Y sigo avanzando. Solo una vez le di la espalda a la misión, es decir, a mi propósito, y fui castigado de una forma especial. Me costó mucho crear la fe de confianza, pero obtuve la oportunidad y corregí. Así que mi dureza expandió y no hay nada humano que pueda hacerme desviar nuevamente. ¿Ese dolor y resiliencia fueron parte de tu redención? ¿Sientes que tu conexión con Dios se fortaleció después de ese proceso? ¿O simplemente retomaste el camino que siempre te había sido destinado? Tu perspectiva es baja. No es que se fortaleció mi conexión con Dios. Soy un militante de Él. Trabajo para Él. Quise desertar y me castigó. Es Dios. Sus castigos no son como los imaginas, pero me concedió el perdón, porque Él sabe que estando aquí pude caer en alguna tentación. Y lo que importa es que corrijas. No importa si caes. Entonces, ¿ese perdón fue una reafirmación de tu propósito? ¿Te dio más claridad sobre tu misión? ¿O simplemente te devolvió al camino que ya estaba trazado para ti desde el principio? Solo entendí que si me mandó a una misión, yo no tenía por qué distraerme. Solo reconocí que me equivoqué. Asumí el castigo con agradecimiento y me senté a decírselo. Hablé con él. Y al terminar mi castigo simplemente se abrió el cielo para seguir avanzando. Mis obstáculos desaparecieron y me levanté de esa caída. ¿Crees que esa experiencia era necesaria para fortalecer tu misión? ¿O simplemente fue una consecuencia de tu error? Fue una consecuencia de mi negligencia. Fue muy duro. El alma llora, y no hay nada que te salve más que ir de rodillas a enfrentar tu falta ante Él. ¿Y cómo supiste que habías sido perdonado? ¿Hubo algún signo, alguna señal que te mostrara que podías continuar con tu misión? Sí, simplemente todo se acomoda casi de inmediato. Sales a flote como si fuese un milagro y todo sigue como si nunca hubiese pasado nada. Incluso sanas totalmente, no queda ningún tipo de esquirla del sufrimiento. Esto sí es algo fuera de lo común. Nos vemos después, Erubei Navarro, en el siguiente capítulo. Gracias.